amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual Evelyn Córdoba y quien les habla, Gabriel Andrade, semanalmente conversamos a propósito de un libro de la literatura universal, tanto de ficción como de no ficción. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Central de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. El libro que nos hemos propuesto conversar hoy es Hamlet, de William Shakespeare. Shakespeare es considerado por muchos como el más importante dramaturgo de la historia de la literatura. Shakespeare nació en el pueblo de Stratford-upon-Avon, en Inglaterra, en el año de 1564. Fue actor de teatro y también fue socio de una compañía de teatro. A Shakespeare se le considera el más emblemático representante de lo que ha venido a llamarse el teatro isabelino, que es la época durante la cual gobernaba la reina Isabel I en Inglaterra, y fue la época cuando este país asumió a plenitud del protestantismo. Hamlet, que fue estrenada en el año de 1601, es una obra sumamente conocida y muchos la consideran la obra más importante de William Shakespeare. El argumento es muy conocido. El joven príncipe danés Hamlet regresa a su patria para enterrar a su padre, que también se llama Hamlet. Al llegar a Dinamarca, Hamlet se encuentra con el hecho de que su madre, la reina Gertrudis, se ha casado con el tío de Hamlet, Claudio, que ha pasado ahora a ser rey. Hamlet se ve muy entristecido con este hecho y además de eso recibe la visita del fantasma de su padre, quien le informa que Gertrudis y Claudio planificaron su muerte. El fantasma del padre de Hamlet le pide a Hamlet que vengue su muerte. Hamlet no está muy seguro qué hacer y empieza a fingir locura. Pero tras una serie de acontecimientos, todo esto desemboca en locura, en tragedia, porque Hamlet efectivamente venga la muerte de su padre, pero también ocasiona la muerte de muchos otros personajes e incluso él mismo muere trágicamente. ¿Qué tal, Evelyn? No es mucho lo que podemos saber sobre la vida de Shakespeare, porque es un personaje bastante oscuro. Bastante oscuro. ¿Qué opinas sobre su vida? Mira, últimamente se han podido esclarecer algunos aspectos de la vida de Shakespeare, pero definitivamente la vida de William es bastante misteriosa. Primero, no hay mucha claridad en cuanto a la fecha exacta de nacimiento de William Shakespeare. Se presume que fue el 23 de abril de 1564, por el acta de bautismo que está registrada para el 26 de abril de 1564 en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-upon-Avon, pero nunca, como en el momento en que nace Shakespeare, estaba la peste bubónica en Inglaterra. Los niños apenas nacían, máximo a los 3 días los llevaban a bautizar temiendo que muriesen. Y iban a ir al limbo. Exacto, aunque ahora Benedicto XVI dice que el limbo no existe. Bueno, en todo caso, en la época de Shakespeare, pues creían que eso era lo que podía suceder. Por eso muchos investigadores deducen que la fecha de nacimiento de Shakespeare podría ser el 23 de abril de 1564. Fecha muy importante en Inglaterra porque es el día de San Jorge, que es el patrono de ese país, efectivamente. De Inglaterra. Ahora, tú has dicho algo interesante, que es que si fue bautizado 3 días antes, eso presume que era católico. Sí. Pero en la vida adulta de Shakespeare se tuvo que rodear con muchas personas protestantes y la época isabelina fue cuando Inglaterra asumió a plenitud el protestantismo al punto de perseguir a los católicos. Entonces no queda muy claro cuál fue la religión de Shakespeare. Mira, Shakespeare fue bautizado en una iglesia católica y fue enterrado en una iglesia católica. Para que una persona acepte y pida que sus restos sean enterrados en una iglesia católica es porque su fidelidad religiosa permanece en esa iglesia. ¿Qué pasa con Shakespeare? Ahora, es muy extraño que la reina Isabel, que conocía las obras de Shakespeare, sabiendo que este autor era católico, no lo persiguiese, como sí persiguió a otros católicos. Porque él supo fingir un protestantismo, al igual que hicieron, por ejemplo, Thomas Kidd o que hizo Christopher Marlowe. Muchos de los autores para esa época habían nacido en familias católicas. Algunos eran simplemente escépticos, por no decir ateos, porque ser ateo también era condenado por la reina Isabel I. Sí, eso ni pensarlo. Pero en efecto ellos tuvieron que fingir ser de la religión protestante para no ser perseguidos, no ser torturados, no ser censurados. Y además de eso hay un problema que para esa época ser escritor de teatro o ser dramaturgo era mal visto. Ser poeta era bien visto, porque los poetas
por lo general venían de familias nobles, estudiaban en la universidad, eran reconocidos en la corte, tenían buenos mecenas como se le decía en esa época, buenos patronos. Claro. En cambio, los dramaturgos algo así como los productores de Hollywood hoy en día. Algo así. Los que daban el dinero. Los que daban el dinero para la obra. Pero los dramaturgos eran mal vistos porque el teatro como actividad cultural era una actividad desprestigiada. Primero, hasta 1576 el teatro se representaba en la calle, plazas, mercados, y siempre cuando se construye el primer teatro... Las obras de Shakespeare sí se representaron en un teatro muy famoso, el Globo. Cuando se construye el primer teatro en Inglaterra, que fue en 1576, este recinto pasa a ser no solamente utilizado para representar obras de teatro, sino que también en ciertas horas del día son prostíbulos o son casas donde se apuesta, o son sitios donde simplemente la gente de menor estrato socioeconómico del pueblo iba a tomar cerveza, a emborracharse, a buscar mujeres. Entonces siempre se asoció el teatro y las personas que hacían vida en el teatro, entiéndase, actores, actrices, dramaturgos y productores también, con gente de la mala vida, ladrones, estafadores, jugadores y prostitutas. Los actores requerían de una licencia donde ellos comprobaran su honestidad, porque era tan mal vista la profesión que para poder trabajar tranquilamente ellos tenían que acudir a ello. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de Hamlet de William Shakespeare. Es hora de hacer una pausa y cuando regresemos en el próximo segmento ya entraremos propiamente a analizar la trama de esta gran obra. On the earth 23 years. Whose was it? Horse and mad fellows it was. Whose do you think it was? Nay, I know not. A pestilence on him for a mad rogue. He poured a flagon of Rhenish on my head once. The same skull, sir, was Yorick's skull. The king's jester. This. Estamos de regreso en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de Hamlet de William Shakespeare. Evelyn, Shakespeare nunca reclamó autoría de esta obra. No, ni de esta ni de ninguna de las que escribió. En vida nunca reclamó autoría de sus obras de teatro, más sí de sus poemas y sonetos. Y precisamente nunca, por lo mal visto que estaba. Sí, no solamente lo mal visto, sino la censura del gobierno de la reina Isabel I, que perseguía dramaturgos que escribiesen algo que pudiese afectar su reinado. Y nunca las publicó en vida. 7 años después de la muerte de Shakespeare, que fue un 23 de abril de 1616, se comienzan a publicar las obras, pero con muchos errores que luego tuvieron que reeditarse varias veces en lo que se llaman los cuartos y los folios. Claro, vamos a hablar ya propiamente del argumento y la trama de la obra Hamlet, que es la más emblemática de Shakespeare. Habíamos dicho en el segmento anterior que trata fundamentalmente de un príncipe danés que regresa a su patria y se encuentra con la tremenda noticia de que su madre se ha casado con el hermano de su padre. Y esto ya empieza por ser una unión incestuosa, porque no está permitido el matrimonio entre cuñados. Sí. Y Shakespeare, Hamlet ve esto como una cosa terrible, ¿no? Ya eso tiene dos grandes impactos. Primero, la muerte de su padre y segundo, encontrarse con esa tremenda noticia de que su madre y su tío se han casado. Pero luego entonces aparece el fantasma del padre de Hamlet, donde le informa que su hermana, su esposa y su hermano planificaron su propia muerte. Y le pide que se vengue. Y esto debe ser una cosa terrible porque Hamlet ahí no sabe qué hacer. Entonces, claro, la obra transcurre a través de la indagación de Hamlet respecto a si lo que
el fantasma le dice es verdadero o no, porque él tiene sus dudas, no sabe si está alucinando o no, y al final él empieza por fingir locura, pero pareciera que al final el mismo Hamlet se vuelve loco, es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso de fingir la locura, pareciera que es una de las moralejas que nos deja Shakespeare ahí. ¿Tú cómo ves la obra? Mira, primero Hamlet era escéptico. Cuando él no fue el primero que vio el fantasma de su padre, el rey Hamlet, fue su amigo Horacio, y junto con 2 soldados que estaban haciendo la ronda nocturna, Horacio se acerca a Hamlet y le dice que acaba de ver una sombra que se parecía a su padre muerto, y Hamlet le pide que lo lleve a donde vio la sombra. Se le aparece la sombra o el fantasma de nuevo a Hamlet, y su padre le dice que fue envenenado por su hermano Claudio, a partir de una conspiración entre Gertrudis, que es la madre de Hamlet, y su hermano, para poder subir al poder, quitar el poder al rey Hamlet y poder ser el nuevo rey de Dinamarca. Y ahí pareciera que el motivo no es tanto la lujuria de Claudio, sino el poder político. El poder como tal, la él no quiere realmente quedarse con la mujer, sino con el reino. Él no quiere quedarse con Gertrudis, fue una excusa para poder conseguir su apoyo, ¿no? Sí. Pero realmente el fantasma del padre de Hamlet le pide que se vengue, y en ese momento Hamlet comienza a mostrar una de las principales características del personaje, que es retrasar todo lo que se le encomienda hacer. Claro. Y esa es la gran tragedia de él, la indecisión. La indecisión. Él comienza a dudar, siendo él escéptico, él comienza a dudar, ¿habré visto realmente el fantasma de mi padre o habrá sido alguna alucinación que tuve? ¿Realmente lo habrá matado mi tío Claudio o realmente murió como me dijo mi madre? Claro. Entonces, Hamlet, y esa propia indecisión es la que conduce a su propia tragedia. A su propia tragedia, y a que él, digamos, asuma una actitud de ir retrasando la venganza. Hay una escena que es, y que en el cine se ha representado muchas veces, que es cuando Hamlet está dispuesto a matar a Claudio, y Claudio está rezando. Y Hamlet no lo quiere matar, porque como ve que está rezando, él dice, si yo lo mato va a ir al cielo, y con eso no logró nada, yo quiero que vaya al infierno. Él quería que se condenara. Pero precisamente, fíjate tú, cómo estar maquinando esas cosas en su mente, termina por llevar al colapso y a la tragedia, ¿no? Sí, porque él primero finge locura para de esa manera poder indagar si realmente Claudio asesinó a su padre. Y de una manera muy inteligente, que además fue muy inteligente de parte de William Shakespeare, introdujo una tragedia o una obra de teatro que era una tragedia dentro de la misma obra de teatro, porque Hamlet contrataba a unos actores para que representen la muerte la conspiración de Claudio y Gertrudis, y la muerte de su padre, claro, utilizando otros nombres, que era la muerte del rey Gonzago, se llamaba la obra. Y al presentar esto en la corte, al ver la agitación de Claudio, Hamlet confirma que en efecto él había asesinado a su padre. Efectivamente. Entonces, a partir de allí comienza a hacerse más visible el deseo de venganza de Hamlet, a hacerse más iracundo, a rayar más en la locura, y entonces ya vemos que no es tanto que lo finge, sino que realmente se está volviendo loco. Y no solamente se deteriora él mismo, sino que empieza a deteriorar a los que están a su alrededor. Ofelia termina loca, que Ofelia estaba enamorada de Hamlet. Termina loca y se suicida además. Y se suicida además. Hamlet, creyendo que en la habitación de Gertrudis estaba escondido Claudio detrás de una cortina y era Polonio, el padre de Ofelia, lo mata, y eso es lo que termina de volver loca a Ofelia. Y luego las escenas finales de Hamlet son realmente crudas, porque se arma un complot para asesinar a Hamlet, pero resulta ser que ese complot también sale mal y todo el mundo termina muerto, y es realmente... Sí, porque entonces Claudio, al ver que en efecto su sobrino ya sabe que él había asesinado a su hermano y sabe que lo va a matar, él habla con Laertes, que es el hijo de Polonio, hermano de Ofelia, quien también promete vengar a su padre y a su hermana, y le ofrece ayudarlo a matar a Hamlet para vengar a su familia. Entonces ellos planifican un duelo con espadas, donde la espada de Laertes es envenenada en la punta para que apenas toque a Hamlet muere envenenado, y de todas formas Claudio dijo, por si acaso voy a preparar esta copa de vino, que si gana Hamlet, le voy a colocar veneno para que Hamlet Gertrudis muera. Bebe de esa copa y ella misma se muere. Y entonces muere Gertrudis envenenada por la copa que era para Hamlet. Hamlet es tocado en efecto por Laertes y se envenena, pero antes de morir Hamlet mata a Laertes, mata a Claudio y luego muere Hamlet. O sea que realmente es una cuestión donde todo el mundo muere. Y es una tragedia, de hecho. Es una obra sumamente trágica, trágica. Y claro, mucha gente ha venido un cierto disgusto que hay por esta obra de Shakespeare, es el contenido tan violento que tiene, ¿no?
Yo creo que realmente sí, esta no es la obra más violenta de Shakespeare. hay otras más violentas. Hay otras más violentas. Estamos, amigos, en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de Hamlet de William Shakespeare. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos en el próximo segmento conversaremos a propósito de las implicaciones que ha tenido esta obra. Estamos de vuelta en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de Hamlet de William Shakespeare. Evelyn, hemos hablado ya propiamente de la vida de Shakespeare, de la trama de Hamlet. Nos corresponde hablar ahora a propósito de las implicaciones que ha tenido esta obra en la filosofía, en la política, en la historia, etc. Yo diría que una de las primeras moralejas, si acaso lo podemos llamar así, que nos deja Shakespeare en esta obra es que con la venganza hay que tener cuidado. Es decir, que cuando una persona siente las ansias de querer vengar una muerte, eso puede conducir a su propia destrucción. Sí. Y en buena medida mucha gente ha visto Hamlet como una obra profundamente cristiana, porque precisamente uno de los grandes mensajes del cristianismo es no uses no es solamente que no uses la violencia, sino no uses la venganza, porque eso puede conducir a cosas aún peores. Y pareciera que esta es una de las enseñanzas que nos deja Shakespeare en esta obra, que Hamlet, con esa obsesión que tenía de vengar la muerte de su padre, resulta ser que la cosa termina mucho peor de lo que él esperaba. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué otras implicaciones encuentras porque en de hecho, Hamlet? fíjate que la Iglesia católica y la Iglesia cristiana en general, el cristianismo en general, siempre ha manifestado que la venganza solo puede estar en manos de Dios. Que la venganza al caer en manos de los hombres puede terminar sucediendo lo que ocurrió con Hamlet. O terminas loco, o terminas matándote, o terminas creando una gran tragedia a tu alrededor como Y supieras que ocurrió en este independiente, yo caso. no soy cristiano porque hay muchas creencias que no las comparto, pero yo sí comparto esta idea del cristianismo de que la venganza es una cosa muy peligrosa Sí. y que hay que manejarla con mucho cuidado. Y yo creo que vendría bien en una situación como la que nosotros estamos viviendo en Venezuela, donde continuamente las bandas se están enfrentando entre ellas y precisamente esa Sí, sed de la venganza lo búsqueda que ha de generado es venganza. más violencia todavía y tienen al país como lo tienen. No, y además de eso, fíjate que como la transformación del personaje de Hamlet, como progresivamente va desequilibrándose más y más, cómo va perdiéndose su verdadera personalidad al irse diluyendo en la locura producida por la venganza, donde además vemos que Hamlet desde un principio se ve que es un joven eminentemente existencialista, es un joven que vive para hacerse las grandes preguntas de la vida: ¿qué hacemos aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué va a ocurrir cuando muera? Y en medio de ese Y no deja respuestas muy claras, por cierto. No, en medio de ese existencialismo, entonces viene la confusión el choque de la muerte de su padre, que su madre se casa con su tío, saber que su madre y su tío mataron a su padre, y hace que se deteriore aún más rápido en la búsqueda de la venganza. Pero no solamente vemos eso, vemos cómo, por ejemplo, un padre instigado por el rey, utiliza a su hija para tratar de mantener en orden a Hamlet, como fue el caso de Polonio, que era el chambelán del rey Claudio, que prácticamente le ofrecía a Hamlet a su hija para que Hamlet se apaciguara su locura y pudiera regresar todo el reino a un estado de normalidad, porque el gran inconveniente de Claudio era que el pueblo amaba a Hamlet. Por eso él no lo mató desde un principio, porque él decía, no puedo asesinarlo porque el pueblo ama a Hamlet y luego yo Por eso es que me Hamlet, vería afectado. además de ser una gran obra psicológica que explora la psicología del personaje, también es una obra de mucha pertinencia sociológica porque Sí. muestra cómo se maneja el poder y las artimañas que tienen que hacer los políticos para poder mantenerse y la profunda inmoralidad de muchas de las Sí. cosas que hacen. Sí, ¿no? o sea, ya el hecho de que un padre permita que de cierta manera su hija se prostituya, aunque Hamlet y Ofelia nunca tuvieron una relación carnal, pero ya el hecho de ofrecérsela para apaciguar el ánimo de Hamlet ya Sí, es... y en buena medida que el se responsable de la prostituya. muerte de Ofelia no es solamente Hamlet, sino Sino también Polonio. el mismo Polonio, que le Sí. instiga a hacer ese tipo de cosas. Sí, que ¿no? le dice, háblale, enamóralo, sedúcelo. Y otra cosa muy importante también es que Shakespeare fue, a mi juicio, yo creo que fue
uno de los mejores anatomistas del poder de todos los tiempos, quizás mucho mejor que Maquiavelo. Todo el mundo hace referencia a que si quieres conocer la anatomía del poder o quieres conocer acerca del poder, tienes que leerte El Príncipe de Maquiavelo. Yo difiero completamente de eso. Si una persona quiere realmente estudiar la fuente del poder, cómo es la dinámica del poder político y del poder desde todo punto de vista... De lo que un político tiene que hacer para mantenerse, pues. Exacto. Tiene que leer las obras de William Shakespeare, empezando por las obras históricas como Ricardo II y Ricardo III. Claro, claro. Y se evidencia mucho la manipulación en las intrigas en la corte. Cómo los políticos utilizan a otras personas para poderse mantener en el poder, y no solamente que las utilizan porque se sirven de sus acciones para poderse mantener, sino que además de eso se sirven de sus sentimientos, que es quizás lo más inmoral de todo esto, o ya lo amoral, porque los están convirtiendo en un objeto. No solamente Claudio utilizó a Ofelia para apaciguar a Hamlet, es que también utilizó el amor que sentía Ofelia por Hamlet para tratar de convencerlo de que regresara a un estado de cordura y que se casara con Ofelia y formara un hogar feliz y lo dejara él tranquilo en el poder. Y además de eso, lo que habíamos hablado anteriormente sobre cómo Claudio utiliza a la propia Gertrudis para él mismo llegar al poder. Utiliza el amor de Gertrudis hacia él para poder llegar al poder cuando realmente a él no le interesa para nada a Gertrudis. Claro, efectivamente, es una cosa terrible. ¿Qué otras implicaciones ves tú en la obra, además de las políticas? Mira, a nivel estético podemos decir es una de las obras más balanceadas de Shakespeare, porque es en donde él muchos logra lo consideran la obra perfecta. Combinar bien lo que es prosa y verso. E incluso acción, hay escenas donde pelean entre espadas, hay mucha acción. Es decir, no es puro diálogo, ¿no? No es puro diálogo, pero además de eso, Shakespeare fue un innovador con esta obra, porque hasta ese momento los dramaturgos más reconocidos, que eran Christopher Marlowe y Thomas Kidd, se concentraban en la acción como tal, más no en los personajes. Shakespeare no, Shakespeare se desvió y prefirió concentrarse en los personajes para que el público conociera lo que pensaba el personaje, por eso utilizaba muchos monólogos. Esta es una de las obras donde hay más monólogos de Shakespeare. Utilizaba el monólogo para que entonces el público comprendiera cómo pensaba el personaje, cómo sentía. En Shakespeare está el monólogo más famoso, en Hamlet está el monólogo más famoso de toda la obra de Shakespeare, que es Ser o no ser. Es uno de los monólogos más existencialistas y más duros para cualquier actor de teatro de interpretar, sea hombre o mujer. Claro, y bueno, pero también tiene que ver con la diatriba ser o no ser, con que si mato o no mato a Claudio, ¿qué hacer? La indecisión. Y también la indecisión de vivir o no vivir, porque Hamlet era un personaje muy seducido por la idea de la muerte. Claro. Era un joven poeta dentro de todo. Amigos, hemos llegado al final de la hora literaria. Hoy estuvimos conversando a propósito de Hamlet de William Shakespeare. Nuestra invitación es para que la semana que viene nos vuelvan a sintonizar y usted del otro lado de la pantalla se interese por estos temas que nosotros tratamos. Busque en su propia biblioteca algunos de estos libros que hemos venido conversando y sienta el amor por la lectura, porque no solamente usted va a tener un grato agradable leyendo, sino que también se le va a incentivar sus habilidades mentales. A nombre de Evelyn Córdoba, quien les habla el profesor Gabriel Andrade, se despide de ustedes, que estén muy bien.